Bien, aquí de vuelta con el matutino del país y recibimos en la mañana de hoy al senador por la provincia de Barahona, el doctor José del Castillo. Buenos días y nos da mucho gusto que hayas decidido venir a compartir con nosotros en el día de hoy. Cómo no, gracias a ustedes por invitarme y un placer compartir con la gente que lo sigue en esta mañana. Comencemos por su Castillo provincia. Sabiñón, porque mi papá se queja siempre. Ajá. Me dicen Sí. José del Castillo solamente. Y yo le replico y le digo, bueno, lo único seguro que yo tengo que mi madre es la que dice ser Sí, mi madre, pues yo salí sí, de ahí. hay que Después decir. ella fue que me dijo que tú eras mi papá. José del Castillo Sabiñón. Sabiñón. Sí, sí, así mismo. ¿Cómo está todo? ¿Cómo luce Barahona? ¿Cómo están las posibilidades de repetir en el puesto La perla del sur. del Senado de la Antes que República? eso, un poco pasar revista a la situación que afectó a la provincia de Barahona, a todo el país, pero muy especialmente a la región sur y específicamente a la suroeste, que fue de los lugares donde más agua cayó, más de 400 milímetros de lluvia en la provincia de Barahona. Esto evidentemente sobre todo ha tenido un impacto en la agricultura, especialmente en la cuenca baja del Yaque del Sur. Todas esas comunidades que viven de la producción de plátanos y otros subgrupos fueron muy afectadas por este fenómeno y bueno, hacer un llamado a las autoridades, sobre todo al Ministerio de Agricultura, al Banco Agrícola y a los organismos del sector agropecuario que vayan en auxilio de las comunidades. Ya ayer o esta mañana vi las declaraciones de ayer del ingeniero Limber Cruz de que se calculan en cerca de 4.000 millones de pesos las pérdidas por el fenómeno, pero evidentemente en el caso de la provincia de Barahona, esto es una zona que siempre se inunda por las crecidas del río Yaque del Sur y se requiere el auxilio de los productores, que son productores pobres, pequeños, en muchos casos gente o familias que viven de una actividad prácticamente de monocultivo y de cunuco, ¿no? de predios pequeños que requieren ser atendidas por las autoridades. La reacción del Estado dominicano, ¿cuál ha sido? ¿Muy tímida o ha llegado a tiempo? Ha sido tímida en el caso de la provincia de Barahona, de hecho hay un reclamo, sobre todo los habitantes del municipio cabecera, en los barrios más vulnerables, que en las cañadas y esto, que han sido impactados por el agua, de que no ha habido una respuesta de los programas sociales, que son los que de alguna manera pues deben atender a las poblaciones más vulnerables, vuelvo y reitero, y sobre todo ante el paso de un fenómeno que hemos dicho siempre, que en el caso de nuestra provincia, igual que otras del sur, cuando llueve, aunque sea poco, llueve mucho, porque no hay, imagínate en el caso de este fin de semana que llovió como nunca antes, ¿no? Es uno de los registros de lluvia más altos que ha habido, es una zona con mucha erosión, fruto de las sequías y que es una de las áreas de mayor radiación en el país y evidentemente las avenidas del río y de las aguas afectan mucho. Pero cuando uno va, yo visitaba mucho a Barahona hace un tiempo y vuelvo, y cada vez que vuelvo encuentro como un pueblo estancado, como si estuviera paralizado cuando estuvo con mucho movimiento. Mira, y sí, evidentemente pasa un poco, veía el fenómeno de Milei en Argentina. Bueno, Milei decía en su discurso, bueno, lo sigue diciendo ahora como presidente electo, que la Argentina a principios del siglo XX era uno de los países más desarrollados del mundo y que ahora está entre las 50 economías más deprimidas, con un 40% de pobres y demás. Ha pasado un poco eso con Barahona. Barahona se venía a la capital en avión, con alas nacionales, ¿verdad? Sí. Pero lo cierto es que hoy en día ocupa una de las provincias más pobres del país, específicamente la séptima, en gran medida por la baja inversión que históricamente los gobiernos han producido en Barahona, pero se ganó la medalla del gobierno que menos ha invertido. Por ejemplo, en el presupuesto del año 2022, esto debo decir que se ha ido corrigiendo poco a poco, se le asignó a Barahona el presupuesto más bajo en términos relativos de la historia, apenas 400 millones de pesos. Pasó de un presupuesto de más de 1.000 millones de pesos en el año 21 a apenas un tercio de ese presupuesto. Entonces, en esas condiciones es difícil lograr avances, porque para que los pueblos se desarrollen requieren inversión en infraestructura,
que permita establecer las condiciones mínimas para atraer inversión tanto nacional como extranjera y poder generar fuentes de empleo. Barahona hoy en día prácticamente vive de la producción azucarera, de la agricultura en general, una actividad minera que se da para una cuatribolía minosa. Hay gente que no le gusta que yo hable de la minería, pero es la realidad. Y el turismo, que ha sido, digamos, el elemento de desarrollo que siempre ha estado ahí pendiente. Pero hoy en día es una realidad, sobre todo el turismo interno, que utiliza Barahona como centro para conocer Pedernales, que todavía está en un proceso incipiente de desarrollo, y en sentido general yo diría que los atractivos de la misma provincia de Barahona y de la región Enriquillo en sentido general. Senadora, entonces ese master plan que tiene este gobierno a nivel del procurrente de Barahona, concretamente no se ha hecho sentir en su provincia. No, porque la inversión ha sido concentrada, digamos, que en Pedernales. Yo sería mezquino si diría que eso no impacta positivamente a Barahona. Yo creo que claro sí. De hecho, Pedernales es una provincia que apenas tiene 30.000 habitantes. Barahona, de acuerdo al último censo, ya está en 200.000 habitantes. O sea que incluso en términos demográficos, los centros de estudio están en Barahona. La experiencia, digamos, del personal técnico calificado, gran parte de ese personal está trabajando hoy en día en la construcción de Pedernales, en los 3 hoteles, en el acueducto, y ahora se va a iniciar la construcción de un aeropuerto en Pedernales. Eso impacta, beneficia. Si Pedernales tiene auge económico, a Barahona le va a ir bien. Pero parece que el gobierno ha privilegiado toda su inversión, toda su atención, o la gran parte de ella, exclusivamente al caso del Fideicomiso Pro Desarrollo de Pedernales, y en el caso de Barahona, y diría yo que Bauruco, Independencia, pero como somos la capital de la región, lo hemos sentido más, ha habido Barahona no presenta una obra importante. Yo a veces me da risa y pena a la vez cuando en un anuncio que tiene el Ministerio de Obras Públicas menciona como una de las grandes obras del sur la carretera Cabral-Peñón, que es la única obra, digamos, que han podido exhibir en el caso particular de la provincia de Barahona. Que no es tan larga, no es tan extenso. Son unos cuantos kilómetros, sí. Prácticamente un camino intermunicipal. Bueno, es un camino intermunicipal entre 2 municipios de la provincia. O sea, por ahí pasa el que va a Peñón o a Cabral, única y exclusivamente. Más que el que va a Peñón y a Cabral, el que vive en Peñón y va a Cabral, o el que vive en Cabral y va a Peñón. Porque para ir a Peñón es más fácil ir por la carretera principal y para ir a Cabral por el cruce en la entrada de Barahona. Y de Cabral a Jimaní, por ejemplo, ¿cómo está esa carretera? Pues esa carretera está en malas condiciones. Esa es la carretera internacional que requiere una intervención en todo su tramo, evidentemente que sí. Pero lo que quiero significar con esto es que Barahona no ha recibido atención en términos de inversión y en sentido general de política pública. La mayoría de los programas, y esto es algo que no solo impacta a la provincia, sino al país, muchos de los programas que yo he dicho que son conquistas sociales del pueblo dominicano, pues se han venido deteriorando en esta gestión. ¿Y cómo se manifiesta eso en términos políticos? Porque eso debe tener una repercusión en términos políticos. Preferencia o rechazo a la actual gestión, el posicionamiento de los sectores de oposición. Mira, en el caso de la oposición, yo pienso que esta alianza Rescate RD nos da una fortaleza. Yo he sido de los que desde el primer momento, yo debo tener más de 2 años hablando de este tema, sí, un poquito adelantándome a lo que es lógico. Si la oposición va dividida a un proceso electoral, sí, tanto en febrero como en mayo, las posibilidades se disminuyen. No es lo mismo un alcalde, un director de distrito, y ni hablar de regidores y vocales, y bueno, diputados y senadores también, que vayan en el marco de esta gran alianza, que ir de manera separada a un proceso contra un gobierno que está en el poder, que administra la cosa pública, que administra el presupuesto nacional y que además ha demostrado que no tiene reparos al momento de intervenir en la compra de alcaldes, por ejemplo, cosa que se ha dado en todo el territorio nacional. O sea que la oposición se fortalece, el mapa electoral se recompone a partir de este último anuncio de la alianza, porque al principio
Digamos que el anuncio había estado muy limitado, incluso no incluía las plazas principales del país en términos electorales. Ya hoy está Santiago, el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, San Pedro de Macorís, o sea, las grandes demarcaciones electorales incluidas en este acuerdo. Se cubre cerca del 90% del territorio nacional e incluye 15 senadores. Inicialmente se habían anunciado solo 3, los casos Creo que es 16. de Hermanas Mirabal, el Ceibo. En la Romana hay una alianza bipartita con el PLD y el PRD que se inició en un primer momento, Sí. y el caso nuestro en la provincia de Barahona. Y no es limitativa, aún hay tiempo para seguir Claro, en el caso produciéndose mayores congresual, alianzas. porque el plazo para las inscripciones de las alianzas Creo que es municipales en marzo que vence. ahora se extendió hasta el martes, por pedido de todas las organizaciones del sistema electoral, los partidos mayoritarios, evidentemente. Pero para el caso, es la primera semana de marzo, para el caso congresual. Exactamente. Su candidatura está consensuada, ¿verdad? Por la alianza. Bueno, yo tengo el privilegio de que fui de los 3 primeros senadores que el país recibió el anuncio de que iba a estar postulado por los 3 partidos mayoritarios, PRD, Fuerza del Pueblo y ¿El PLD? el PLD. A eso se han sumado otros partidos minoritarios, está el BIS, está el PQDC, está Opción Democrática, son 7 partidos que hoy en día agrupan, ¿verdad?, esta alianza, y nosotros fuimos de los primeros que fueron escogidos para ser postulados por la alianza. Bien, déjame aprovecharte tu condición de economista y hacerte la pregunta medio Yo soy abogado, pero me la doy de economista. aprovecharte. El presidente electo de Argentina ha propuesto la eliminación de un banco central, del Banco Sí. Central. En términos prácticos y hasta teóricos, ¿existe la posibilidad de que cualquier gobierno, cualquier parte del mundo elimine un banco central? Sí, creo que hay un caso en el mundo que se cita, Zanzíbar creo que no tiene banco central, pero eso sería, bueno, lo que pasa es que él lo combina con la dolarización. Exactamente, entonces lo quería Entonces, acotar. eso es una renuncia al ejercicio de la política monetaria. Entonces, quien determinaría la política monetaria macroeconómica argentina sería la Reserva Federal de los Estados Unidos. Exacto. Entonces, en ese escenario, tú pudieses pues prescindir de la institución rectora del sistema financiero nacional, que en este caso sería el Banco Central. Naturalmente que es una reforma muy agresiva, un individuo que se presenta como libertario de extrema derecha, no de extrema derecha, liberal libertario. Sí, porque de extrema derecha no parece. Sí, el liberal, aunque hay con muchas coincidencias con la extrema derecha, incluso lo han querido acusar hasta de nazista, Exacto. pero... Dicen que es una especie de Trump latinoamericano. Sí, yo creo que Milei es único. Es un personaje muy particular. Incluso más disruptivo que Donald Trump, que ya es mucho decir. Lo cierto es que es un producto de la crisis de los partidos en Argentina. Hay que irse viendo en esos espejos. No es la primera vez que un outsider, es decir, una figura que apenas hace 2 años fundó un partido, salió electo diputado y ahora es presidente de la República en poco tiempo. Ha sucedido que outsiders logren esto en otros países de América Latina, bueno, el caso de El Salvador con Bukele, y otros casos, que el Pedro Castillo en Perú, que salió, nadie lo estaba, no contaba con él. Chávez dio un golpe de Estado, bueno, fue un proceso distinto, pero y le tomó más tiempo. En el caso de Milei, lo que uno ve es como el deterioro del sistema político, en la cual coparticipan incluso los actores, detractándose mutuamente y dinamitando lo que se ha llamado dinamitar el sistema político, pues entonces produce este tipo de situaciones. Yo vi a una señora en un video decir que bueno, que ella iba a votar por Milei, que porque aunque nos fuéramos al abismo, no íbamos a ir con una persona distinta, porque 20 años de peronismo que ha gobernado, y los radicales en el caso de Macri, pues lo que ha generado una inflación de 150% en Argentina, el 40% de pobres, 10% de indigentes, es decir, los argentinos se cansaron de que los mismos políticos lo llevaran cada día a una situación peor. Senador, déjeme volver a su tierra natal, querida, Barahona.
fuimos rápido en un avión y volvimos. ¿Qué ha pasado con el brote diarreico que se ha hablado mucho en los últimos días? Claro, mira, en torno a es su lamentable provincia? que la autoridad... Y permítame sí. la otra inquietud. Usted habla de una situación preocupante que refleja que es deprimente en su provincia. ¿Hasta dónde ha funcionado la estrategia de gestión del senador? ¿Hasta dónde usted realmente ha sido correspondido en su llamado frente a esa provincia como senador precisamente de la Perla del Sur? Mira, yo te diría que el 90% de mi actividad en el Senado ha sido en mi ejercicio de representación. Es decir, trayendo problemas de la provincia. De hecho, ese tema del cólera es una situación grave. Decía cuando te iba a responder que es lamentable que el Ministerio de Salud Pública negara la existencia del cólera. Es más, hay unas declaraciones y la pueden buscar. Gracias a Dios ahora en esta época del internet todo está ahí. De la viceministra Estrella, la viceministra de Riesgo, me parece, del Ministerio de Salud Pública, diciendo que lo que había en la Ciénega era un brote de ameba, de amebiasis. Y tuvimos nosotros que hacernos de una prueba de un paciente que fue trasladado a Santo Domingo, específicamente en la Plaza de la Salud, positiva, y bueno, ante el llamado de los comunitarios de la Ciénega de que había una presencia de cólera, y publicarla, y horas después el ministerio entonces admite, eso fue el viernes pasado, que hay una cantidad importante, creo que 20 casos de cólera que ellos habían registrado, y una decena de fallecimientos que se produjeron en este caso. Es lamentable porque no es lo mismo una ameba que para que tú te mueras de una amebiasis tiene que haber un descuido muy grande, que te deshidrate, o sea, durante muchos días, una situación que no es crónica, pero el cólera te mata de un día para otro, es decir, si no recibes las atenciones, porque es una diarrea crónica lo que te produce. Entonces, y más en comunidades pobres, apartadas, donde hay gente que vive en las lomas, por ejemplo, en el caso de la Ciénega, en las lomas de la Finepina, en lo que son mineros y demás, que, bueno, ahí está el resultado, hay una decena de fallecimientos. Entonces, ante este reclamo, entonces la autoridad intervino. O sea que yo debo decir que tarde, pero ante la denuncia, la autoridad y ante verse, digamos que descubiertos en una actitud sumamente irresponsable, porque, vuelvo y te reitero, no es lo mismo yo cuidarme del cólera que cuidarme de una ameba, ¿tú me entiendes? Es decir, ahí yo estimo, especulo, que pudiesen haberse salvado vidas, evitado fallecimientos. Entonces la actividad de salud intervino. Pero es grave, incluso se sustituyó a la directora provincial de salud, es decir, no se admite, pero se evidencia que hay un reconocimiento de la autoridad de que hubo una mala gestión en el caso del cólera, como lo hubo en el caso del dengue, que Barahona llegó a ser la provincia de mayor incidencia del país de dengue, porque no había una respuesta en educación, en suministrar a la gente con los elementos como el cloro para poder tratar el agua, y jornadas de fumigación que permitiesen mitigar la presencia del mosquito Aedes aegyptus, que es el transmisor del dengue. ¿Y la situación de la mina de ámbar y del Larimar? Del Larimar. Del Larimar, Y además no es poca cosa. Ayer es el Día Nacional del Larimar, permíteme resaltar esto, cientos de mineros y artesanos y joyeros viven de esta actividad en esa zona, pero en el resto del país hay artesanos y joyeros que trabajan la piedra. Es la única mina del mundo que existe de esta pectolita, que es la piedra nacional, que nos representa en el mundo, porque los turistas vienen, la compran para llevarse color, un souvenir, ¿no? Y con ese color, claro. Sí, me decía el ingeniero Albuquerque, me corregía, yo le decía muy atinadamente, sí, pero ingeniero, el único lugar donde se da esa tonalidad es ahí. Que hay pectolita en muchas partes del mundo, ciertamente es así. El caso de la mina, pues bueno,
ahí hay una comunidad que se llama La Filipina, está asociado al tema del cólera porque se dice que la contaminación, eso es parte de determinar cuál es el foco de... Escuchaba yo un médico apellido Roa, me parece ayer, o Berroa, decir que el principal elemento es ubicar en la contaminación, el foco de la contaminación. Entonces, la celebración del Día Nacional del Animal nos ubicó en esta triste situación que afecta a la Ciénega. La mina está ubicada en el distrito municipal de Bauruco, en la Ciénega. El gobierno la cerró, fruto de la situación sanitaria. No me parece que esa haya sido una medida adecuada, porque ¿qué tiene que ver la paralización de las actividades en la mina cuando hay un poblado que es el que está afectando y el poblado permanece? Es decir, no desalojaron a la gente que vive ahí. Lo que sí están produciendo, aparte de la situación sanitaria que está impactando el municipio de La Ciénega, están impactando económicamente. Ese distrito municipal de Bauruco vive de eso. Sí. Y La Ciénega, en gran medida, una de sus actividades principales es sobre todo la artesanía y la joyería del Larimar, que sirve de sustento a esas comunidades. La minería del Larimar sigue siendo rudimentaria. Sí, O sea, porque entra dentro de lo que se denomina la pequeña minería y minería artesanal. okay. Para que sea artesanal debe ser rudimentaria. Okay. Esto no quiere decir que no se establezcan mecanismos para que esa actividad se desarrolle de manera segura. De hecho, se producen de vez en cuando fallecimientos por el manejo inadecuado de la actividad minera. Los mineros se asfixian, son víctimas de derrumbe y fallecen en los hoyos, que en muchos casos tienen más de 100 metros de profundidad. Epa. Entonces, hay un decreto del año 2018 que emitió el presidente Danilo Medina que regula la actividad de extracción de la pequeña minería y la minería artesanal, pero digamos que estamos muy distantes todavía de lograr las aspiraciones de regulación que el decreto estableció, y es una tarea del Ministerio de Energía y Minas, pues tratar de mejorar las condiciones en la mina. Algo parecido ocurre con la pesca también en Barahona, ¿verdad? En ese procurrente donde todavía este tipo de actividad se hace demasiado rudimentaria. No, es peor, la pesca en Es Barahona. peor, ¿verdad? Pero Muere mucha gente a consecuencia de... bueno, hay una pesca que es muy peligrosa, que es la aquella de amarrarse acá el cinturón, no, y introducirse con un tubo. La del mero cuadrado, que le llaman, la de la droga. Esa es más terrible todavía. Esa es bien peligrosa. Luego, sí, la actividad de la pesca es limitada porque la verdad que lo que el pescador saca lo que el mar trae, ¿verdad? Y son gente pobre que deben vivir de esto. Entonces tú tienes detrás el Ministerio de Medio Ambiente persiguiéndote porque lo que sale es el oro. Y muy sabroso, por cierto. Pero es una actividad importante en la provincia de Barahona, e incluso yo le invito a la gente a ir a los lugares a la orilla de la costa, de la carretera, y en el malecón de Barahona también hay una San zona. Rafael, esa parte. Ahí en esa playa del malecón. Bueno, toda esa zona, claro que sí. Hay varios lugares donde se come muy buen pescado y buen marisco, la gente, muy buen lambí. Buen marisco, ¿no? Y ya hacia Pedernales, buen centollo y buena langosta. Y su contrincante, senador. Todavía no está tengo. Usted no tiene contrincante en la política, pero yo lo veo a usted como que usted está muy seguro de que continuará ahí en esa posición. Imagínate. Bueno, lo que pasa es que las encuestas, eso es lo que señalan. ¿Qué están diciendo las encuestas específicamente? Todos los estudios de opinión, tanto los que hemos hecho nosotros, incluso los últimos se han hecho en ocasión de algunas definiciones de candidaturas municipales para las alcaldías que fueron sometidas a esa encuesta, y se aprovecha y se pregunta por el senador y por los diputados y demás. En el caso nuestro, primero demuestran una valoración positiva de la gestión, es decir, mayoritaria. Y en segundo lugar, la preferencia del electorado hacia nuestra candidatura. Más ahora, evidentemente, que queda reforzada ese posicionamiento por la postulación de los 3 partidos más importantes de la oposición y los demás que estarán completando este bloque de 7 partidos, y nos colocan en una posición muy ventajosa. Específicamente, ¿qué porcentaje, senador?
nosotros rondamos más entre un 50 y 60%, no quiero Ok. 58 por ahí. Senador, no quiero que se me vaya, porque yo Mira, soy un mira, amante, mira yo las soy un imágenes amante ahí. de su tierra, ¿no? Sí, Barahona. De esa perla del sur. Sí, eso es en los patos ahí. Una belleza, los mares más... Ah, no, eso es San Rafael. Ese es San Rafael, sí. Ahí usted entraba, Qué impresionante. no sé si todavía ocurre, usted entraba una cerveza y la dejaba 15 minutos Es seguidos fría y el la podía agua, beber. es fría el agua. Mire, ¿qué está pasando con el aeropuerto María Montes? ¿Cómo está funcionando eso? Dígame. Porque No, ustedes le nada. están llenando de aeropuertos. No, ahí la avioneta del ingenio y que fumiga. Yo creo que el último avioncito que bajó ahí entró con el doctor Crujiminian y yo hace como 15 años. No, Bajó. el ingenio la usa para fumigar. Todavía. Pero es lamentable que una inversión de esa naturaleza Claro. Una tenga- obra maravillosa, Claro. óigame. y todavía no hemos dado con la posibilidad de desarrollarlo. Hay un proyecto que se ha fantaseado mucho, yo diría, o no ha tenido suerte el proyecto, porque la primera vez que lo vi, yo era ministro de Industria y Comercio en el año 2013, que de traer a Boeing para que, y de hecho hay un acuerdo ya firmado y demás, para que esto sirva ahí, el aeropuerto María Mentés, como un centro de mantenimiento de aviones regional. Claro, habría que hacer la formación de los ingenieros. Era la avioneta del donde viajó Trifolio. personal. La primera vez que yo piloteé con el permiso Ahí era que usted andaba, ¿verdad? con el permiso general Percival. Yo me convertí en colega de él, yo manejé, logré pilotear un avioncito y llegamos vivos y regresamos vivos. Qué bien. Y ahora el gobierno, digamos que ha dispuesto la construcción, cosa que yo no veo mal, porque ciertamente es necesario. Se ha demostrado internacionalmente que el turista lo más que aguanta entre el aeropuerto y el hotel son algunos 40 minutos, una hora como mucho, y utilizar el aeropuerto de Barahona para suplir a Pedernales no cumple esos parámetros. El sur hay que conocerlo por la tierra, senador. Ustedes tienen demasiados encantos. Sí, lo que pasa es que demasiada queremos belleza. que los Demasiado. turistas lleguen directamente allá. Bueno, no cuando que vengan viene, a las Américas, sí. Punta Cana, y queremos no solo el turismo nacional que recibimos con cariño y que le invitamos a que visite nuestra provincia, sino evidentemente esa gran masa de turistas internacionales que nos ayudaría, ¿verdad?, a lograr un desarrollo sostenible en el Ha tiempo. habido cierta apatía, ¿verdad?, por parte de los diferentes gobiernos que hemos tenido con respecto a Pasa que Barahona. con esa el zona. aeropuerto se da el tema de qué primero el huevo o la gallina, es decir, o la masa, la demanda de gente que quiere utilizar la vía aérea para llegar al destino, Sí. o construimos un aeropuerto para provocar y fomentar esa, ya tenemos esa condición, vengan, pero no han llegado. Y quizás no hay una infraestructura en Barahona que permita el Eso es atractivo. parte de las debilidades también de Barahona, que Claro, hace falta de lo que estructura. reclamaba, de inversión para fomentar el desarrollo. ¿El hotel sí. lo volvieron ya un centro hospitalario o lo dejaron como hotel? No, creo que Lo fue a parar a convirtieron mano de en una escuela del Infotec. Infotec, porque Una nosotros escuela. nos Exacto, sí. quejamos ante esa pretensión descabellada de no que Barahona cuente con un hospital oncológico, lo queremos, y de Claro, hecho y lo necesitamos. se ha ubicado otro espacio y se va a construir. Pero esa idea de ponerlo ahí en el malecón, en una zona que tiene vocación turística, que quizás ahora no se está explotando como queremos, pero la tiene. Sí, claro. De hecho, el presidente Abinader inició la construcción de un puerto turístico que eventualmente pudiese funcionar, porque con eso de la construcción por parte del Estado de ese tipo de infraestructura, me gusta más el modelo de Pedernales y Puerto Plata, que es un operador internacional de cruceros que construye el muelle y ante la inversión y la necesidad de recuperar esa y rentabilizarla, pues mercadea el destino y se garantiza que vengan los turistas. Pero hay que arreglar también un poquito ese malecón, que luce descuidado y abandonado, y además muy paupérrimo. Yo soy muy asiduo visitante de Barahona, y la verdad que lo siento, como decía Ángel, Para que también, estancada. para que haya desarrollo turístico, el centro de diversión del Baronero, que es el malecón, debemos buscar cómo lo hacemos convivir con el desarrollo turístico. Porque no es fácil. Sí. Bueno, pues muchas gracias a José del Castillo Saviñón. José del Castillo Saviñón, para dejar a todo el mundo satisfecho. Claro. Gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Tenemos Gracias a mucho ustedes. contenido que compartir con ustedes. Hacemos una brevísima pausa y bajamos con otro invitado para este programa de hoy a través del Canal 6, el Canal del Sol.